Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí hoy en mi experiencia como escritor con un grande de la literatura boliviana, Homero Carvalho. Homero Carvalho Silva. Igual de grande su literatura que igual de grande su persona y su humildad. ¿Cómo estás, Homero? ¿Qué tal? Muy bien, mi querido Leonardo, muy feliz pues de que podamos concretar esta conversación, este diálogo, esta entrevista, desde dos continentes, ¿no es cierto? Desde Europa y desde América, desde dos países hermanos, pues para hablar de algo que a ti y a mí nos fascina, como es la literatura en general. Exacto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Homero. Y nada, presentarte un poquito más formalmente, pues decir que Homero Carvalho Oliva es un autor que escribe desde el corazón del mundo, desde su corazón también, nacido en las tierras amazónicas de Bolivia. Su voz literaria ha viajado por cuentos, poemas y novelas como un río que no se detiene, cargado de símbolos, de memoria y de humanidad. Homero no solo escribe, convoca. Convoca a los ancestros, a los mitos, a los paisajes de su infancia y a los silencios, silencios que habitan entre las palabras. Ha sido reconocido en múltiples países, premiados en géneros tan distintos como la poesía, la narrativa, el relato, y leídos por quienes buscan algo más que entretenimiento. Buscan verdad, belleza y raíz. Ha sido también traducido a numerosos idiomas, pero más allá del prestigio, su literatura se ha convertido en un espacio donde la memoria se hace carne, donde lo ancestral y lo íntimo conviven, donde Bolivia no es solo un país, sino una forma de mirar el mundo. Ovidio, mi enhorabuena porque he visto, tú que eres muy activo en redes, que también te han traducido una obra al griego. Sí, fíjate, eso fue un regalo, un obsequio muy lindo que me hizo Agati Dimitrouka. Es una poeta y traductora griega que está organizando ella una antología que incluye a 70 poetas de todo el mundo y entre ellos me eligió a mí también, eso es un orgullo, pues y me tradujo al griego, ¿no? A la lengua, pues, de gente que yo aprecio y admiro muchísimo, ¿no? Como, por ejemplo, Linceo Elitis, como Constantino Cavafis, y por supuesto una lengua que te trae al mito, al mar, a la leyenda, a los héroes, y por supuesto a Homero en la Edda, ¿no? Claro, porque te he leído eso justamente, que decías tú en la entrevista que te envié escrita, que ya venía tú predeterminado y predestinado a ser escritor gracias a tu nombre. Pues eso quisiera creer, ¿no? Mi padre era un ser humano que amaba la literatura, amaba los clásicos, Antonio Carvalho Urey, ¿no? Él amaba los clásicos, tenía una pequeña biblioteca en Santana del Yacuma, el Beni, luego en Trinidad, y pues cuando yo le pregunté por qué me había puesto este nombre tan feo, me parecía muy feo porque en el pueblo nadie se llamaba así, pueblo pequeño de 5,000 habitantes, nadie tenía ese nombre. Y él me dijo, cuando aprendas a leer te voy a explicar, te voy a aclarar. Y cuando aprendí a leer, pues me aclaró, me dijo, te puse este nombre en homenaje a un escritor griego. Y me trajo él en una revista argentina, salían historias adaptadas para niños. Y me trajo pues unos capítulos de la Ilíada adaptados al lenguaje infantil y con dibujitos, con unas hermosas ilustraciones. Y a partir de ahí pues ya empecé a sentirme orgulloso de mi nombre, ¿no? Claro que décadas más tarde pues apareció otro Homero con el que pues a mis hijos le hacían bullying, ¿no? Porque le decían, así que tu papá es el Homero Simpson, ¿no? Mis hijos Homer, me lo he decían, imaginado, Homer. no, mi papá se llama Homero en homenaje a un poeta griego, decían mis hijos, pero nadie les creía. No, pues Homer, claro, es que en Latinoamérica se le conoce como Homero, aquí en España le siguieron poniendo Homer, pero sí que Claro, es verdad, claro, a mí tú imagínate, yo he sido Leonardo da Vinci, he sido Leonardo claro, DiCaprio, que es más guapo,
Claro. Y un pelazo que tiene el hombre, pero bueno, es lo que yo me he quedado en Leo, en Leonardo, de Así Lorenzo, de es, Cádiz. así es. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Que mira, que te quería preguntar qué era para ti la escritura, qué supone para ti escribir. Bien, mira, para mí la escritura viene a ser el mayor invento de la humanidad. Yo creo que por encima de las pirámides, de la muralla china, de los mayores, de, las, de los mayores, digamos, de las mayores construcciones que ha hecho el hombre, tanto en la arquitectura o en las obras de ingeniería, como en los descubrimientos científicos, por encima de todos ellos está la escritura, porque nada de esto hubiera sido posible sin la escritura. Además, yo me pongo a pensar, imagínate la capacidad que tuvo el ser humano para poder tender puentes entre el pensamiento, la voz, la creación de las palabras y transformar esas palabras en pequeños símbolos, en pequeños códigos que son las letras, para que una vez que vayas uniendo letras, te den palabras que representen lo que tú quieres pensar. Eso, lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces, eso me parece realmente algo mágico, científico, divino, ¿cierto? Sagrado, y que por eso, pues, eso es lo que nos hacen, la escritura nos hace en definitiva humanos. Y fíjate otro detalle también, la historia de la humanidad, Leonardo, como tú lo sabes, empieza con la escritura. Es decir, la verdadera historia empieza con la escritura, anterior a la escritura es la prehistoria, pero nuestra historia como tal empieza con la escritura. ¿No es cierto? Desde el momento que el ser humano es capaz de dar testimonio de su paso por la tierra a través de la escritura y legarnos esos recuerdos, esas imágenes, esas esperanzas, esa vida, ¿no? Es que empieza la historia de la humanidad. Por eso creo que es la escritura es lo más importante que ha creado el ser humano. A ver, yo he leído, corrígeme si me equivoco, por favor, porque Claro, yo me documento cuando hable con vosotros. claro, Ha sido traducido al portugués, sí, ha sido traducido al inglés, sí, ha sido traducido al chino, así es, ha sido traducido al armenio. sí. Y yo, alguien que ha sido traducido tanto y que ha sido tan leído, yo quisiera preguntarle, porque nunca he tenido oportunidad, pero al ver que todo ha sido traducido a tantos idiomas, ahora al griego también, querría saber la importancia de una traducción en una obra literaria. Mira, cuando yo empecé a escribir en la década de los 70 del siglo pasado, tengo 67 años, pues me reunía con un grupo de jóvenes escritores, poetas, narradores, que pues nuestra meta era llegar a París, y yo alguna vez dije voy a ir a París cuando mi obra lo merezca, y así fue. Y otro día pues estábamos hablando de a qué idioma nos agradaría ser traducido. Y yo me acuerdo que yo tendría unos 30 años cuando yo les dije a mis compañeros, a mis hermanos escritores, poetas, les dije, el día que a mí me traduzcan al chino, pues ese día creo que ya la hice, porque yo sentía tan lejano esto, lo sentía tan inalcanzable que me pudieran traducir al chino, que lo dije como una cosa inalcanzable, como una cosa que no se iba a poder hacer, ¿no es cierto? Y pues sí, me tradujeron al chino, me tradujeron varios idiomas, me han traducido varios poemas, y no solo eso, sino que han hecho postales con mis poemas que están en varias librerías de la China o en varios cafés de la China también, ¿no? Entonces, eso me parece algo maravilloso, ¿no? El sentir que te están leyendo en otras lenguas, creo que es algo realmente sorprendente. Mi hijo me ha dicho que me va a dar una sorpresa en estos días, mi hijo Luis Antonio. Yo tengo 3 hijos, Brisa, Luis Antonio y Carmen Lucía. Carmen Lucía es poeta también, escritora, violinista. Mi hijo es el que con el que hacemos algunos TikTok sobre escritores bolivianos y universales, y él me ha dicho que va a preparar un video en el que va esos poemas al griego, pues le va a dar voz a través de la inteligencia artificial. Y va a ser un juego, ¿no? Va a ser un juego como si los estuviera leyendo Homero. Y se va a llamar esa grabación, se va a llamar Homero leyendo a Homero. Entonces, esa es la importancia. Qué bonito y qué juego de palabras tan, Sí, tan curioso
Sí, y tan recurrente, muy bien, me encanta. Yo he leído un poema tuyo que más bien es una reflexión, quizás, que son dos versos, pero me parece tan profundo y tan importante lo que dices en ellos. Y estaba publicado, si no me equivoco, en Reconstrucción del vuelo del año 2020, una de tus obras. sí, Y el poema se titula Volar. sí. Volar, yo entiendo que es un poema que tú te sabrás de memoria prácticamente, ¿no? Hazme un poco de recuerdo, porque a ver, hay varios que he escrito en Reconstrucción del vuelo. A Ajá. ver, A volar. ver, yo te diría el siguiente, volar. Bien, El poema como el vuelo de las aves. Siempre es el viaje, nunca el destino. el poema, como el vuelo de las aves, siempre es siempre es el viaje, nunca el destino. Así es. Y esa es la escritura. Uno tiene que ver a la escritura como un viaje eterno, como una posibilidad de entenderse más, de conocer más, de volar más, de imaginar más. Por eso es que yo creo que tanto el poema como la literatura en general, en realidad es el viaje, no el destino. Nunca la meta, jamás. Claro, es que me parece una reflexión tan importante que muchas veces dejamos de lado, casi Sí, como que es que yo escribo por esto, es que yo escribo por tal, y sí, cuando la gente escribe con un objetivo, parece ser que se pierde la importancia, la esencia de la escritura por el camino. sí, eso lo aprendí yo de varios maestros, lo aprendí de Borges, ¿no? Para quien la escritura era eso, era una manera de llegar a ser él mismo, de llegar a ser uno mismo. Pessoa también, que es otro de mis grandes maestros, y también Walt Whitman, ¿no? Que es que cuando habla de uno como el universo, es decir, uno es todo, ¿no? Yo soy todo, ¿no? Y todo soy yo, ¿no? Entonces, la escritura es eso, y la literatura es eso, es todo, y nosotros somos eso. Exacto, porque yo te quería preguntar, claro, al hablarme tú así de la poesía, porque tú aparte de novelista, relatista, eres poeta, que es quizá la faceta que más disfrutas tú de lo que es la escritura. Yo me gustaría Así es. preguntarte qué aporta la poesía a tu vida. La poesía, pues, aporta mucho a mi vida, porque la poesía le da sentido. Fíjate, cuando aprendí, cuando leí filosofía al principio no entendía muy bien, pero cuando ya entendí lo que era la filosofía y cómo la filosofía había ayudado al mundo a responder las grandes preguntas acerca de la creación, del amor, de la vida, de la muerte, etcétera, me di cuenta que yo tenía que usar la filosofía para hacerme las grandes preguntas acerca de mi existencia y mi propia vida, y la poesía para responder esas grandes preguntas que la filosofía me, 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 me otorgaba. Entonces, la poesía ocupa un lugar fundamental en mi vida. Creo que todo el tiempo, aunque no lo escriba, estoy haciendo poesía. Cuando la miro a mi esposa, cuando abrazo a mis hijos, cuando doy clases y se me sale alguna frase de esas bonitas que mis alumnos quedan impresionados, ¿no es cierto? O en la calle, cuando miro unos perros jugando en el parque, unos niños divirtiéndose en la acera, pues todo eso tiene que ver con la poesía, ¿no? Y entonces la poesía para mí ocupa un lugar fundamental en mi vida, tanto así, Leonardo, que desde que se inventó la web, ¿no? La internet, yo leo poesía todos los días y la leo en la web porque despierto y me quedo un rato, ¿no? Intentando desperezarme en la cama y agarro mi teléfono celular y entro a Google y busco poesía. Poesía, qué sé yo, china del siglo XIX, poesía africana del siglo XX, poesía escrita por mujeres de España. ¿Te das cuenta? Y entonces, antes de levantarme, yo siempre leo unos 4 o 5 poemas, siempre, toda la vida. Y si puedo más, si me da el tiempo, para más, ¿no? Porque antes, pues, eso no era posible, ¿no? No siempre tenías libros al alcance, en la biblioteca no habían todos y en las librerías tampoco. En cambio, ahora tienes la biblioteca que soñó Borges, la biblioteca de Babel que soñó Borges, pues la tienes en el Internet, ¿no? Ahí está. Yo creo que sí, que quien no se interesa por la cultura es porque prácticamente no quiere ya hoy por hoy. Así es,
Es decir, Totalmente. está al alcance de todos. Está al alcance de todos. Si queremos poner telebasura, es porque queremos poner Es porque queremos. Si poner queremos telebasura, ver porque un no hay buen opción. documental, depende de nosotros. Si queremos ver historia, depende de nosotros. Si ese día no queremos leer, pero queremos escuchar una novela, pues ahí están los audiolibros, ¿no es cierto? Es decir, depende de nosotros. La web es una herramienta y como toda herramienta hay que saber usarla. El acceso a la cultura hoy es gratis. Totalmente. Y claro, es que nos lo dice Homero también, que es, aparte de docente universitario, estamos Así hablando es. de alguien que es un gestor cultural y que ha desempeñado un papel activo en la promoción no solo de la obra de la literatura boliviana y suya, sino que también fomenta la literatura de los demás escritores. Y eso me parece a mí algo muy importante, ese gesto altruista, gentil, generoso de Homero, que aprovecho para darte la enhorabuena, Homero, porque es que eso no está al alcance de todos, porque tiene que salir de uno mismo, de dentro de uno mismo. ¿Qué importancia le das tú a ese tipo de gestión cultural que tú haces para promover, para promocionar el trabajo de los demás escritores y escritoras? Bien, creo que de alguna manera haciendo eso, le devuelvo a la literatura lo que la literatura me dio y me da. Y además porque cuando publiqué mi primer libro, Biografía de un otoño, un libro de cuentos del año 1983, imagínate, ¿no? Pues resulta que dos de los mayores escritores de Bolivia, que yo no conocía, no tenía amistad con ellos, eran mucho mayores que yo, pues escribieron sendas reseñas acerca de este libro, y unas reseñas pues que me hicieron creer en mi profesión, en mi vocación, perdón, me hicieron creer en mí mismo. Si ellos no hubieran escrito estas reseñas, ¿no? Pues tal vez yo me hubiera desanimado de escribir porque hubiera creído que lo que escribía no era bueno, era malo. Entonces, a los años, a los 15 años, 20 años de esto, me di cuenta que yo tenía que ser agradecido con la vida y con la literatura. Y entonces empecé a escribir reseñas. He escrito más de 400 reseñas de escritores bolivianos, escritores extranjeros, promocionándolos. Y no solo escribo reseñas, sino prólogos, presento libros. Ahora se viene la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad donde yo vivo. Empieza mañana y termina el 15, y voy a presentar la obra de algunos jóvenes escritores, que es lo que más me interesa promocionar, así como también algunos de mi generación. Y además de eso, lo que hago es también, por ejemplo, en esta feria, que el país invitado es Chile, estamos trayendo a un grupo de escritores chilenos, pero no solamente para que presenten sus obras o lean cuentos o poemas, no. Los estamos trayendo para que compartan su conocimiento, su sabiduría, su experiencia como lo que tú haces, su experiencia como escritores, con jóvenes de 16, 17 y 18 años, ¿no? Entonces, estos escritores, entre los que está la grande Pía Barros, que es una gran escritora chilena, Dante Cajales, Andrea Campos, ¿no? Gilla Talarico y mi persona, vamos a estar compartiendo con estudiantes nuestra propia experiencia acerca del trabajo que hacemos con un propósito. El propósito es pedagógico y al mismo tiempo literario. Pedagógico, que aprendan lo que es la literatura, lo que es escribir un cuento, una novela, un poema, pero al mismo tiempo acercarlos a la literatura para que gusten de la literatura. ¿Te das cuenta? Para que estos jóvenes pues ya el día de mañana sean buenos lectores. Esa es la intención. Obviamente van a haber charlas, van a haber diálogos, va a haber conferencias además magistrales, ya mucho más académicas para otro público, pero la actividad principal son estas con los jóvenes, ¿no? Y también, Leonardo, otra de las actividades que hacemos con mi familia es la donación de libros. Hemos donado libros, cerca de 10,000 ejemplares, a bibliotecas de barrio, de comunidades campesinas, a la cárcel, a una cárcel de Santa Cruz, a la cárcel de Parmasola. Y hay una biblioteca en el centro de la ciudad de Santa Cruz, la Biblioteca del Centro de la Cultura Plurinacional, que alberga más de 2,000 libros míos. Esa biblioteca es muy linda, tiene todas las comodidades. Los niños y jóvenes van ahí a hacer sus tareas, como a leer también. Y pues yo encantado de que mis libros estén ahí para que sean leídos por otros, para que sean abiertos por otras manos y leídos por otros ojos. De España estamos trayendo a una escritora, fíjate, de las Islas Canarias,
Estamos trayendo a Josefa Molina, que llega mañana, y ella también va a compartir su experiencia, su sabiduría, porque eso es lo que queremos nosotros con mi amiga Gilla Talarico, ¿no? Con ella hemos formado un colectivo poético que se llama Poetas del Mar Interior de América, y nuestra idea no es solamente ir a leer poesía, sino que si tenemos la oportunidad, pues llegar a los jóvenes para que ellos sean los futuros lectores. Qué importante lo que estás diciendo y qué importante esa motivación, ese acicate que le das a los jóvenes para que se acerquen a la cultura y se acerquen a la literatura, ya no solo boliviana, que es formidable, también internacional Así es. y de todos los tipos, clásicos, modernos, y que estén entre ellos tus libros y que sea para ti también, imagínate, ¿no? Esa satisfacción de ser leído por esos mismos jóvenes a los que tú estás ayudando a cultivarse porque no han tenido los medios, desafortunadamente, para poder hacerlo. Así es. Uh-huh. Muy bien. Pues mira, yo te quería preguntar también un poquito acerca de tu estilo, ¿no? Porque yo Claro. entiendo, me estabas hablando antes de, tú ya escribías en los 70, empiezas a publicar, si no me equivoco, a principios de los 80, con Biografía de un otoño. Así es. Una colección de cuentos que marca tu debut narrativo. Y hasta Reconstrucción del vuelo, que es una de tus últimas obras y de tus últimos poemarios, del que hablábamos antes, y que fue elogiado por el público y la crítica, tú si miraras atrás, o si miras atrás, que mirarás a veces, ¿no? Y verás a ese Sí, Homero sí. joven, con muchos sueños en la cabeza y con una proyección que yo entiendo que tú mirarás atrás y dirás, qué orgulloso me siento ahora de que ese Homero pudiera verme y viera lo que ve, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo ha evolucionado tu estilo e incluso tu persona, ¿no? Desde esos entonces hasta ahora. Bien, mira, yo soy boliviano, nací en la parte amazónica de Bolivia, en la selva, con el agua, ¿no? Con los bosques, los animales. Es uno de los lugares que tiene mayor biodiversidad del mundo, pero me crié en la parte andina, me crié en el altiplano. Y en la parte andina, el pueblo aymara ve este asunto de los tiempos de manera diferente de la que vemos los que tenemos la cultura occidental. Para nosotros, como tú bien lo has dicho, el pasado es lo que uno deja atrás, ¿no es cierto? Y el futuro es lo que está adelante. Pues para los aymaras, Leonardo, y aquí viene mi explicación, para los aymaras es a la inversa. El pasado es lo que ves, porque el pasado es lo que tú puedes ver porque es lo tuyo. El pasado es lo que está frente a ti. El futuro es lo que está detrás tuyo, lo que no ves. El porvenir en realidad es lo que está detrás tuyo. Y se hace presente a medida que vas avanzando. Se hace presente y se pone delante tuyo. Ese es tu presente. Y luego pasa a ser tu pasado. Entonces el pasado es lo que tú puedes ver. Y cuando yo aprendí ese tipo de filosofía, pues la practico. Yo veo mi pasado, ¿no es cierto? Veo que he cometido errores, veo que he cometido aciertos y trato de superarme cada día. Efectivamente, mis primeros textos tenían que ver con la realidad social de mi país en ese momento, los años 70, dictadura de Hugo Banzer Suárez. La mayoría de mis cuentos pues buscaban que yo sea una especie de interlocutor entre los que no tenían voz, ¿no es cierto?, y la dictadura y los dictadores. Mis cuentos tenían un marcado tinte social, político, y creo que estaban influenciados estilísticamente con el realismo mágico, porque yo soy de la generación de escritores que creció leyendo al boom latinoamericano. Y obviamente tengo casi todo García Márquez. Mira, te voy a decir algo, Leonardo, tengo como 10 ediciones de 100 años de soledad. Tengo la primera, tengo la segunda, la de las etiquetas, y tengo otras, que no las regalo porque tampoco es que las vaya a leer todas, no, las tengo porque me agradan, ¿no? Y después tengo los otros libros de García Márquez, ahí en algún lugar de esa biblioteca que tú estás viendo, por ahí está. Bueno, entonces, luego, cuando se recuperó la democracia, la recuperamos porque yo también fui parte de eso. Estuve preso en la dictadura de Banzer, estuve exilado en la dictadura de Luis García Meza, formé parte de todos esos movimientos estudiantiles, yo era estudiante,
que ayudamos a los sindicatos, a los partidos políticos, a los movimientos campesinos a recuperar la democracia. Cuando se recuperó la democracia, pues ya no es que yo haya dejado, digamos, la denuncia política a través de la literatura, pero entonces sentí cierta paz y pues pensé que había llegado el momento de tocar otros registros literarios, tal vez más íntimos, tal vez más esotéricos en algunos casos, y también ciencia ficción. Y entonces mi literatura se abrió como un abanico, o abrió las alas para poder volar de la tierra en la que yo vivía, que es Bolivia, para llegar a otros cielos, ¿no? Esa era la idea. Y entonces empecé a escribir otro tipo de cuentos, empecé a experimentar otro tipo de estilos que ya no eran necesariamente los del realismo mágico, sino que eran otros estilos, y encontré mi propio estilo. Yo creo que mi estilo es una mezcla de varios estilos, pero encontré mi propia voz, ¿no? En la poesía igual empecé, digamos, escribiendo los poemas románticos que todos los poetas empezamos a escribir, pero de ahí, digamos, ya cambié. Por ejemplo, hice estudios, investigaciones acerca de las civilizaciones que hubieron en la Amazonía, en la parte boliviana, y descubrí que había unas civilizaciones de hace 7.000, 8.000 años atrás. Y Los Reinos Dorados, que es un libro que está publicado en España, pues canta a esa civilización. Y también hice otro libro, Quipus, que se llama como el lenguaje que usaban los incas para poder comunicarse entre ellos. Antes decían que era solamente para llevar cuentas, ya se ha demostrado que a través de los quipus se contaban historias. Este poemario se llama Quipus y ahí narro la parte de tradiciones y leyendas de los Andes de Bolivia, ¿no? Y he seguido escribiendo políticamente. Tengo una novela autobiográfica que es La recuperación de la democracia, que se llama La ciudad de los inmortales, que es la ciudad de La Paz, Bolivia. Tengo ya otras donde ya he incursionado directamente en una literatura que trata de denunciar la corrupción, ¿no? Por ejemplo, La maquinaria de los secretos, que ganó el premio 2009 de novela, y últimamente una novela sobre el narcotráfico que ganó el premio 2023, Jesús Lara, donde yo narro con nombre y... Fíjate, esto ha sido muy curioso, ¿eh? Porque cuando yo escribí uno de los borradores de esta novela, se lo hice leer a un escritor español que se llama Miguel Sánchez Hostis. No sé si has escuchado hablar de él, de Sánchez Hostis. No lo he escuchado. Tiene varias novelas y algunos premios también. Y yo en ese primer borrador, yo estaba jugando le había cambiado los nombres a los personajes reales. Y Miguel me dijo, ¿sabes qué, Homero? Esta novela va a tener mucho más valor si tú le pones los nombres verdaderos a los protagonistas. Y yo le dije, pero es que muchos de ellos están vivos. Le dije, son gente que ha dominado el narcotráfico en la década de los 80, le dije, y ya algunos han sido gobernantes, ministros, ¿no? Algunos fueron hasta presidentes, y yo los nombro en mi novela. Y Miguel me dice, es que tienes que hacerlo, porque tu novela va a ganar mucha fuerza literaria, pero al mismo tiempo va a ganar mucho reconocimiento social si tú lo denuncias con nombres y apellidos. Y entonces, pues yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? A mis hijos, ¿saben qué? Ya estoy viejo, así que lo voy a hacer así. Y lo hice con nombres y apellidos, ¿no? Sin ningún temor. Y pues menos mal no he tenido represalias, pero la novela ha tenido muy buenos comentarios y críticas, porque el lector boliviano se identifica inmediatamente con una época y con los personajes, los identifica. Y esa novela la he llevado afuera. Estuve hace 2 años en Chile, en Santiago, en un encuentro con otros novelistas que escriben novela negra, y cuando la leyeron me dijeron, oye, pero esto es muy similar a lo que sucedió en el Perú, bueno, en Colombia, por supuesto, en Colombia también la han comentado, y entonces ahora puedo decir que tengo varios registros, ¿no? Y no solo de temas, sino de géneros también, porque también escribo microcuento y también escribo ensayo. El año pasado gané el premio en ensayo en Santa Cruz, ¿no? Y el microcuento también he ganado premio el 2023, ¿no? Y fíjate una cosa muy curiosa, el año pasado dije, hay un tema que en mi país ha sido poco escrito, y es el tema de la guerrilla urbana, ¿no? El tema de los guerrilleros de la década de los 70, que no fue un movimiento muy grande, tal vez por eso no es muy conocido como en otros países, como Perú, la Argentina o Colombia mismo,
pero nosotros hemos tenido, después del Che Guevara, hemos tenido guerrilla urbana. Entonces me decidí a escribir cuentos sobre la guerrilla urbana y me puse a investigar, y pues ya he escrito varios cuentos y he publicado algunos con los que me ha ido muy bien, ¿no? A los lectores les ha agradado muchísimo, ¿no? Y también he escrito ciencia ficción, por supuesto, y sigo escribiendo poesía romántica al mismo tiempo que poesía con un gran contenido filosófico, ¿no? Pues porque de pronto la poesía es esa mujer hermosa que te asalta, que se te aparece a la vuelta de la esquina y te hace ojitos y no sabes qué hacer, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es seguirla, no te queda otra, ¿no? Y claro, cuando hago eso y sigo a la poesía, la narrativa me mira como si estuviera haciéndole infiel, ¿no? Me mira así de reojo y me dice, me estás traicionando, ¿no? Y le digo yo, sí, pero mira con quién te estoy traicionando, vale la pena. Te puedes sentir orgullosa. Sí, sentirte orgullosa, mira con quién te estoy traicionando. Qué hermoso lo cuentas. Quería preguntarte porque, claro, hablas de filosofía, la mencionas. No sé si en tu vida supuso un descubrimiento. La filosofía fue algo que llegó tardío y tú lo descubriste y fue como algo de decir, wow, ¿no? No sé, cuéntame un poquito cómo son cómo es ese descubrimiento de la filosofía y qué le aporta a tu vida. Gracias por esa pregunta. Eres una persona muy intuitiva, ¿eh? Te das cuenta de muchas cosas. Efectivamente, la filosofía llegó un poco tardía. No la descubrí de joven descubrí la literatura, descubrí a los grandes autores universales, clásicos, latinoamericanos, norteamericanos, etcétera. Pero la poesía llegó, la filosofía me llegó cuando ya yo tenía unos cerca de 50 años, que de pronto un amigo me obsequió un libro, ¿no es cierto?, de Soren Kierkegaard, y pues me gustó muchísimo, y ahí empecé a leer filosofía, empecé primero con algunos manuales para entender algunas cosas, ¿no es cierto?, y luego ya profundicé con algunos autores, y hay autores que definitivamente me fascinan. Trato de seguir a algunos autores contemporáneos, ¿no? Y sin duda alguna la filosofía le ha dado otro sentido a mi vida. Y le ha dado el sentido de entender algunas de las cosas que tal vez no las comprendía a su cabalidad. Y la filosofía me ha ayudado a comprender. Pero me ha ayudado a comprender de a mí mismo. Me ha ayudado a comprender que el camino más largo es el camino hacia uno mismo. Y que es el camino más difícil. Es un camino que yo lo sigo transitando todos los días, ¿no es cierto?, para conocerme a mí mismo, y es un camino que nunca va a acabar. Y también me ayudó a entender aquello de los chinos, de Lao Tse. Cuando leí a Lao Tse entendí lo del vacío. Los latinoamericanos, no los latinoamericanos, los de la cultura occidental, creemos que el vacío es algo donde no hay nada, y hay algo que nos produce angustia, nos produce pues cierta desasosiego, diría mi maestro Fernando Pessoa, y los chinos lo ven de otra manera. El vacío es algo que le da sentido a las cosas. Fíjate, ellos dicen, una casa que se acaba de construir tiene los cuartos vacíos. ¿Para qué? Para que el habitante le dé sentido a esos cuartos. Diga si va a ser un dormitorio, una biblioteca, una sala de estar. Una sala tiene puertas y tiene ventanas para que el habitante las abra y pueda entrar o salir, o pueda observar el paisaje a través de la ventana, ¿no? El vacío es lo que da movimiento a las ruedas, ¿no es cierto?, de una bicicleta. Entonces, cuando leí Lao Tse, cambió totalmente mi manera de ver las cosas, que era occidental, ¿no? Y mezclé lo occidental con lo andino y con lo chino, ¿no? Con lo asiático. Y cuando leí también al maestro Baruch Spinoza, y leí una anécdota de Einstein, que cuando le preguntaron si creía en Dios, él dijo sí, en el Dios de Spinoza. Pues lo leía Spinoza, y el Dios del que habla Spinoza es esa energía. Es decir, todos somos Dios, no hay un ser supremo, todos somos Dios, ¿no es cierto? Y si yo te hago a ti, Leonardo, le estoy haciendo daño a esa energía y me estoy haciendo daño a mí mismo. Por lo tanto, yo no voy a intentar no hacer daño al otro para no hacerme daño a mí mismo. Eso me parece una cosa maravillosa para intentar pues vivir en armonía todos, ¿no? Pues me parece
Me parece maravilloso lo que nos estás aportando, desde luego. Y yo, al hablar tú de los vacíos, yo los he comparado en mi cabeza con los vacíos que puedan aparecer en una página cuando escribes. Es Ahí decir, está. este vacío, esa oxigenación que necesita el lector para sentir propio el texto y conectar con el escritor, ¿no? Es el lector con el escritor. ¿Cómo lo Mira ves qué tú, lindo ese punto? pero claro, qué lindo lo que has dicho, no se me había ocurrido. Claro, la página en blanco es el vacío. Y ese vacío de la página en blanco nos está dando lugar a los escritores, como tú dices, a llenarla con algo, con la imaginación, con la poesía, con un ensayo, con una investigación. Es decir, ese es el sentido que le dan los chinos, ¿te das cuenta? De que el vacío es lo que da sentido a las cosas. La página en blanco pues le da sentido a la creación literaria. Excelente. Te Y voy a me lleva citar, también... te voy a citar, como dijo Leonardo Jiménez. Para mí va a ser un Claro, pelotazo, como se dice en mi tierra, que tú me cites, un pelotazo. Pero bueno, no, sí, te quería comentar también, es decir, porque también lo veo en los silencios, ¿no? Los silencios le da sentido a lo que decimos, ¿no? claro, el silencio, fíjate, es lo que da sentido al poema. Eh, Algo que yo descubrí con los años es que un buen poema es un poema que tiene silencios entre palabra y palabra o entre versos. ¿Te das cuenta? El silencio es lo que va acomodando el poema para que pueda ser entendido a cabalidad por el lector, ¿no? Y eso, ¿cómo lo entendí? Cuando escuché una explicación que dio un músico. No recuerdo el nombre porque lo leí hace muchos años en una lectura, en una entrevista en algún lado. Y él dijo, le preguntaban acerca de la interpretación en el piano y por qué las interpretaciones nunca son iguales, así sea la misma obra, pero cada pianista le da su propio toque, ¿no es cierto? Y él dijo, por una sencilla razón, dijo, los silencios. La diferencia entre cada una de las interpretaciones que hacemos de una misma obra es los silencios que le damos cada uno de los intérpretes, cada uno de los pianistas. Y yo dije, claro, el silencio, claro, y tú puedes decir, pero ¿qué silencio si la música es algo que corre? No, 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 hay pequeños silencios, ¿no es cierto? En diminutos, ¿no? En diminuto tiempo, ¿no es cierto? En pequeñísimo tiempo, ¿qué es lo que diferencia una interpretación de la otra? Y entonces dije, ese es el poema. El poema también es eso, es decir, los silencios son los que le dan ritmo al poema. ¿Te das cuenta? Hemos dejado la rima, pero no hemos perdido el ritmo. Y los silencios es lo que le dan el ritmo al poema. El tempo, que es lo que se suele decir, ¿no? El tiempo, sí, sí. Sí. Otra cosa que no quiero que se me escape es porque tú me has Claro. hablado de que, aparte de ser una persona versada y cultivada, lees poemas, poesía de diferentes países. Me ha Sí, llamado la atención poesía africana, es decir, cada poesía tiene que tener esa raíz, esa tierra de la que tú me estás hablando, esa cultura imprimida en sí mismo, impregnada, como puede ser la boliviana, la andina, o puede ser sí, la africana en concreto. ¿Qué matices porque yo no he leído tanta poesía? Es decir, ya, yo he leído poesía en español y he leído poesía no tanto como traducida. Me estoy acercando ahora, estoy descubriendo, pues eso, lo que tú me comentabas, la filosofía. Estoy descubriendo que me gusta mucho más la poesía de lo que me gustaba antes y cuando era joven. Me estoy acercando mucho a la poesía, la estoy disfrutando muchísimo porque le estoy encontrando un sentido y me está llenando. Es decir, ahora me toca, ¿cómo te diría? La fibra emocional. Antes la leía y yo decía, ostras, qué bonito es esto, ¿no? Pero ahora como que me llega más al fondo, ¿no? Entonces yo me gustaría que tú me explicases esa claro. esencia que pueda tener la poesía en diferentes culturas. Mira, en el cuestionario que tú me hiciste había algo relacionado al paisaje, la importancia del paisaje en mi literatura. Pues es eso lo que estás diciendo tú. Por ejemplo, yo soy un escritor nacido en la parte amazónica y criado en la parte andina. Sin embargo, por mis venas, pues lo que existe en mis venas no es solo sangre, son los ríos amazónicos, que son los ríos más caudalosos de Bolivia, que van a desembocar a ese gran río que es el Amazonas. Y por mis venas corre el verde de la selva, corre el rugido del jaguar, corren el vuelo de las aves. Entonces, aunque yo escriba sobre el altiplano, aunque escriba sobre Nueva York,
aunque escriba sobre Madrid, hay algo en esa escritura que va a remitirme a mi origen, que va a remitirme al agua, que va... Por eso muchos críticos han dicho que yo soy el poeta del agua, porque en mi literatura siempre está presente el agua, y es porque el lugar de donde yo vengo pues está lleno de ríos. No tenemos mar, pero tenemos grandes ríos caudalosos, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿te das cuenta? Y eso, si tú lees a los poetas africanos, pues vas a ver eso. Vas a ver que de pronto ellos están hablando de un país que tiene montañas, de un país que tiene estepas, de un país que tiene lagos gigantescos, de un país que tiene llanuras, ¿no es cierto? Valles, que tiene desiertos, pero todo eso se complementa ¿con qué? Con el ser humano. El ser humano es todo eso, ¿no? El ser humano es todo eso. Y además algo que lo dije el otro día participé en un festival Benengeli, que es uno de los festivales más importantes de literatura que organiza el Instituto Cervantes de Madrid, lo organiza en 5 continentes a través de radio, y yo participé con dos escritoras españolas, con Julieta Santibáñez y Mónica Lavín, y el tema era los 5 sentidos, ¿no? ¿Cómo encarar los 5 sentidos en la escritura? Y yo dije, bueno, los 5 sentidos, por supuesto, si no, no había literatura, si no logras encarar eso, ¿no es cierto? Pero yo dije que había un 6º sentido, y ese 6º sentido era la escritura, ¿te das cuenta? La escritura es lo que le da sentido a los demás, porque sin la escritura, ¿cómo vamos a contar, cómo vamos a narrar, ¿no? Pues algo que hemos acariciado, un sabor, un olor, un paisaje, ¿no es cierto? Una música. La escritura es lo que le da sentido a todo eso, la palabra en realidad, ¿no? Ahora bien, esa escritura es lo que le da sentido a un poema de África, a un poema de Asia, a un poema de los Andes, porque tú notas que ahí en esa escritura hay algo que cambia el sentido de acuerdo al lugar de donde vienes, al lugar de donde vives. Los sabores no son los mismos, los paisajes no son los mismos, ¿no? Pues el tacto no es el mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser diferentes. Las frutas tienen otra textura, ¿no es cierto? El agua tiene otro sabor, así sea de los ríos, pero cada río tiene su propio sabor. Así sean de los mares, el agua de los mares, así sea salada, no es la misma. No todas las aguas saladas son iguales, cada cual es diferente. Y la escritura le va dando esa identidad, ¿te das cuenta? Eso es algo que a mí me fascina, por eso agradecí mucho cuando me invitaron al Festival Benengeli a hablar de los 5 sentidos de la literatura. Claro, es que lo cuentas de una manera que es muy, muy explicativa. Es muy fácil, te oye uno y se nutre de la palabra, porque Gracias. es lo que tú dices, el agua tiene sabor en cada tierra, ya sea salada, ya sea dulce. Es decir, el humor de las personas de cada tierra, claro, el humor sí, tan importante. Es decir, en África la gente es alegre y lo ves tú, sí, y dices tú, bueno, es increíble, ¿no? Es decir, cómo de alegre, ¿no? Y a mí lo que estás diciendo me fascina. Es decir, me ha encantado cómo lo has trazado y cómo esa respuesta me la has explicado. Yo lo que no querría pasar, porque anoto cositas mientras tú me vas diciendo para recordar y saber en el tono porque claro, en el tono de escritor, novelista, poeta, habrán explorado mucho tu obra, pero y te habrán preguntado mucho, pero en el punto de gestor cultural creo que es que tú haces una labor impresionante y hay que aplaudírtela y preguntarte un poquito más sobre esa labor cultural que haces, por ejemplo, cuando a ti te llaman o te preguntan y te dicen sobre la antología esencial, ¿no? Es decir, la poesía del siglo XX en Bolivia, La estafeta del viento, de la editorial Visor Libros, y el papel que desempeñas tú en ella. Me gustaría que me lo contaras desde tu voz. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Mira, yo hago antologías desde hace muchas décadas atrás. He hecho antologías de cuentos, he hecho antologías de poesía y he hecho antologías de microcuentos, de microficción. Tanto a nivel de mi país como a nivel internacional.
Y pues en esta labor me habló Chus, ¿no? El dueño de Editorial Visor, que le dicen, a Chus le dicen Chus Visor, le dicen como si Visor fuera su apellido, ¿no? Chus Visor. Y me invitó. Y recuerdo muy bien que cuando me invitó me hizo una advertencia. Me dijo, si vas a aceptar hacer la antología de poesía de tu país, tienes que saber que te van a atacar. Entonces yo le dije, pero ¿cómo es eso? Sí, me dijo, solo falta Bolivia porque he invitado, me dijo, a 2 escritores y no han querido hacerla por el temor al ataque. Porque como solo son 30 o 32 escritores, pues siempre quedan fuera muchísimos más de los que están. Y los que no están, pues terminan odiándote, me dice, y te van a atacar. Mira, te voy a mandar unos enlaces. Y luego de la conversación me mandó unos enlaces sobre el que había hecho la poesía, la antología de Colombia, la de Perú, la de Ecuador, y pues obviamente los atacaba. Y yo le dije, mira, le escribí y le dije, mira, Chus, no tengo ningún problema en eso. O sea, yo asumo lo que tenga que venir, porque creo que es importante que mi país esté en esta colección, porque le dije, lamentablemente la poesía boliviana no es muy visibilizada en el mundo, y mucho menos en Europa. Y fíjate, Leonardo, que la prueba de lo que dije, la dijo justamente, lo ratificó un traductor, poeta y antologista italiano, Emilio Coco, que cuando él estaba buscando información sobre la poesía boliviana, pues encontró muy poco. Y cuando fue a Madrid, fue a Visor y le preguntó a Chus, y Chus le dijo, bueno, pues aquí está la antología de poesía boliviana que hizo Homero Carvalho. Y él la leyó, esa antología, y la mayoría de los poetas vivos, porque la de Emilio eran poetas vivos, pues coinciden con los que yo había también antologado, seleccionado. Y de los muertos, él menciona a todos los que yo he seleccionado. Y él dice ahí en el prólogo que él escribió de su antología, Emilio Coco, ¿no? En italiano, él dice que, esta antología de Homero Carvalho cumple la misión de hacer conocer la poesía boliviana en Europa. Dice, ese es su mérito. Y claro, gracias a esa antología, Bolivia está en las mejores librerías del mundo, porque Visor está en las mejores librerías, y está en todas las ferias del mundo. Y además la pueden comprar a través de las plataformas, ¿no es cierto? Y eso es una ventaja. Ahora, eso es mi labor de antologador. He hecho antologías de cuento, de microcuento, pero también, por ejemplo, en Bolivia, hasta el anteaño pasado, yo organizaba los encuentros internacionales de microficción que se hacían tanto en la Feria Libro de Santa Cruz como de La Paz. Ya dejé de hacerlo porque creo que estoy un poco cansado y además doy clases y se me juntan muchas cosas. Y hay que tener mucho tiempo para organizar una de estas cosas, porque además nadie te paga, ¿no? Yo lo organizaba porque me gustaba y he traído escritores de varios países a Bolivia, pero como te digo, no solamente a leer, sino a que enseñen su arte, a que enseñen la microficción, porque creo que eso es lo importante, además de conocer al autor, de escuchar su obra y de hacerse firmar un libro. Creo que hay que darle la posibilidad a los jóvenes de que puedan gustar de la literatura, porque nos quejamos de eso, ¿no? ¿Qué hacer para que gusten de la literatura? Pero no hacemos nada para acercar al autor al lector. Y eso es lo que yo hago a través de mis gestiones, acercarlos. Mi enhorabuena. Te quería preguntar sobre una respuesta que me diste antes, en la que me hablabas de la crítica que a ti te ayudó, esa crítica de otros lectores, de otros reseñadores, de otros autores, porque bueno, al final sacaste la motivación necesaria y a ti te ha convertido en el pedazo de autor y el pedazo de escritor y persona que eres hoy en día. Pero ¿cuánto puede dañar la crítica a una persona para incluso dejar de escribir o... Sí, puede. De hecho, yo conozco casos de amigos que no han podido recuperarse después de una crítica, de una mala reseña, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? Le dije, una vez le dije a un amigo, te voy a decir algo que no te va a gustar, le dije. En realidad tú no has dejado de escribir por la mala reseña, sino has dejado de escribir porque no eres escritor. ¿Pero cómo? Me dijo, porque sí, le dije, si hubiera sido escritor, pues hubiera superado esa crítica, ¿no? Y sin duda alguna, a mí y a todos los que nos han hecho alguna vez eso, pues obviamente nos ha dolido, pero hay que superarlas. Y antes no había tanto problema, Leonardo, porque esas críticas eran de oídas, ¿no es cierto? Alguien las decía en el bar
¿no? En el café de la esquina, por lo general en los bares, ¿no? Era donde se hablaba, y no pasaba de ahí. Pero ahora esas malas críticas están en las redes, ¿no es cierto? Hay gente que ya sea de manera anónima, o ya sea con seudónimo, o ya sea con perfiles falsos, ¿no? O ya sea ellos mismos. Eso, perdóname. Porque no tienen, claro, ellos mismos porque no tienen, porque saben que no están frente a ti, ¿no es cierto? Dicen cualquier barbaridad. Y Exacto. yo me he tocado con gente que ha dicho cosas en contra de mí con sus verdaderos nombres, y cuando me los he tocado frente a frente, pues lo único que hacen es bajar la mirada, ¿no? No son capaces de decírtelo frente a frente, digamos. Así que No, por ya eso no yo no solo. sé. El que es capaz, Homero, lo hace. Pero yo particularmente creo, es decir, es que, claro, es que si no me gusta, yo tengo que decir lo que sí, que me parece muy bien. Pero Claro, tengo que decir claro, las cosas desde el respeto. Es pero no decir, es nada escribir un malo. libro no lo hace todo el mundo. No hay nada malo en Así, hacer una mala crítica, pero desde el no, respeto. no. Es decir, Por no desde la supuesto que sí. destrucción. Claro, entonces por eso es que yo, por ejemplo, en mis reseñas, hay gente que me decía, Homero, ¿por qué siempre buscas el lado positivo de los libros que reseñas? Y yo le decía, porque yo hago eso, que otros se ocupen de lo malo, yo me ocupo de lo bueno. Le digo, si en un libro de cuentos, de 10 cuentos, hay un cuento bueno, yo voy a reseñar ese cuento. Le digo, no me interesan los demás. Le digo, porque yo lo que intento es que esta persona reciba una especie de impulso, ¿no? Por lo menos moral a través de las letras para que siga escribiendo. Y si el día de mañana esta persona no sigue escribiendo, ya no es mi culpa, es porque él no es un escritor, es porque él no tiene la actitud de un escritor. Porque un verdadero escritor, Leonardo, pues es aquel que ha salido, no indemne, pero que ha sobrevivido a las batallas. ¿Qué me refiero a las batallas? A los comentarios, a las críticas, a las malas obras que uno mismo ha podido publicar, porque se ha dejado llevar por el exitismo, no publicar esto ahora, esto mañana, y de pronto has publicado cosas que no eran convenientes publicarlas todavía, que tenían que esperar, ¿no? Y que en justicia te han dicho algunas cosas también, ¿no? Y uno tiene que saber superar todo eso. Yo creo que las debilidades de uno mismo, aunque no queramos verlas, aunque seamos tan soberbios a veces, ¿no? O las sabemos. Sabemos nuestras Claro, debilidades. No hace falta que nadie venga a meter el dedo en la llaga. claro, mira. Entonces, yo creo que yo soy de las personas, como tú has dicho, que si reseño algo es porque me ha gustado. Exacto. Pero mira, yo creo que hay dos tipos de escritores, ¿no? Y uno de ellos es Pérez Reverte. Yo lo sigo a Arturo Pérez Reverte en el Twitter, ¿no? Bueno, en X ahora. Y a mí me impresiona cómo Reverte tiene el tiempo para responder las malas críticas. O sea, hay gente que le critica, le dice, oye, no sé qué, y Pérez Reverte le responde y le dice, no, que esto, que lo otro, y a veces les explica, ¿no es cierto? Y yo digo, pero claro, digo, ¿cómo un escritor de la talla de Pérez Reverte va a estar perdiendo el tiempo? Pero luego me doy cuenta que Pérez Reverte es así, o sea, a él le gusta esto, a él le gusta la pelea, a él le gusta estar. Es más, en muchas ocasiones he visto que cuando de pronto el mar está en calma, ¿no? Él busca pelea y se inventa cualquier cosa para que lo ataquen y pelear, ¿no? Yo, en lo personal, cuando los ataques son, digamos, ad hominem a la persona y no a la obra, y son hechos de manera fea, ¿no? Denigrante, no respondo. Y es más, cuando ya no lo soporto, pues ejerzo mi derecho humano a bloquear, el gran derecho humano de las redes sociales. Claro, es que tú le abres la puerta de tu casa a quien te da la gana. Y a quien molesta no se la abres. Exacto. Y yo, sin asco, yo les digo, yo ejerzo mi derecho humano a bloquear. Es que tienes todo el derecho. Es que a mí me parece que tienes todo el derecho. Si Tú y alguna cualquier vez persona. así es, si alguna vez alguien me hace un comentario bien escrito sobre algo que yo escribí y me dice que no le gusta por esto y por esto, le respondo. Y le digo, me parece muy interesante lo que has dicho, lo voy a tener en cuenta. Si vale la pena que yo lo tenga en cuenta, le digo, lo voy a tener en cuenta para un próximo trabajo. Creo que es correcto lo que has dicho. Si se trata de algún comentario de alguien que yo percibo que no ha entendido cuál era la intención de lo que escribí, intento explicar. Una vez. Una vez. No, una vez. Está bien. No hace falta más. No, claro. Y si no se puede, pues no se puede, ¿no? Claro. Mira, te voy a contar algo, por ejemplo. Una vez escribí yo era un microcuento en el que yo decía
Era algo de la Virgen María. Claro, yo estaba jugando con la ironía, ¿no? Decía, a ver, espera, estoy tratando de acordarme exactamente para no pelarle al texto, ¿no? Pero yo, no era la Virgen María, era de la Última Cena. Pero mi cuento era sobre Vlad Drácula, ¿no? Y yo empezaba diciendo, alzad la copa, ¿no? Y bebed de mi sangre, ¿no? Alzad la copa todos y bebed de mi sangre. Esta es la sangre de la alianza, esta es la sangre de la guerra, ¿no? Dijo el conde Vlad Drácula, ¿no? Ahí termina. Claro, estaba, digamos, parafraseando a la misa cuando consagran el vino y la hostia, ¿no? Claro. Y pues hubo gente que cuando yo lo publiqué esto, ¿no? En una revista y lo publiqué en las redes, pues hubo gente que no le gustó, ¿no? Y me dijo que yo estaba atacando a Cristo y eso era una herejía, ¿no? Y una amiga mía, que yo creí que era una amiga, pues se molestó bastante porque yo no sabía que era ella totalmente fanática católica, ¿no? Y yo traté de explicarle a ella y le dije, mira, esto es un cuento, es una alegoría de eso, no me estoy haciendo la burla de nadie, es una alegoría al hecho de la consagración. Le digo, no es a Cristo, es a la consagración. Y me dijo, yo ya tomé mis recaudos y ya he enviado, me dijo, esta denuncia al Vaticano para que te excomulguen. Así. Entonces yo le puse, qué maravilla, le puse, gracias. Toda mi vida he querido que uno de mis libros entre al índice Prohibirum Prohibitorum, le puse, ¿no? Que es el índice de los libros prohibidos, ¿no? Que la Iglesia Católica tenía, ¿no? Para que la gente no los lea, y eran los libros más buscados. Entonces le puse, porque de esa manera mi libro va a ser muy buscado, le puse, y me dijo, maldito hereje, pecador, me puso, y ella me bloqueó, yo no necesité bloquearla, ella me bloqueó. Ella ejerció su derecho a bloquearla. Ella ejerció su derecho a bloquear, y lo cual me parece muy bien. Claro. Hombre, tanto para uno como para otro, esto tiene que ser bilateral. Claro, así es. Nada, yo no querría que se me pasaran un par de cositas. Claro. Una de ellas es que tú me hables, por favor, de tu obra titulada Seres Sobrenaturales y Mágicos de Bolivia, porque la mitología y todo este tipo de lo que es fábulas y demás me encanta. Entonces quiero que tú me hables de ese tema tratado tanto en tu obra, por favor. Mira, sin duda alguna no soy el primer autor que ha hecho una recopilación de seres fantásticos de sus países, ¿no? Han habido otros, empezando por García Márquez, que hizo Borges, que hizo una recopilación de los seres fantásticos, ¿no es cierto? Que es universal, muy linda, pero en muchos países hay este tipo de recopilaciones. Y en mi país también habían con el nombre de Tradiciones y Leyendas de Bolivia, pero yo me di cuenta que de pronto la gente hablaba de ciertos personajes legendarios, ¿no? O mitológicos sin tener conocimiento de ellos, simplemente por hablar. Y que pues el cine de Hollywood, ¿no es cierto?, pues había aprovechado de muchos de los personajes legendarios y mitológicos, especialmente de las culturas europeas. Entonces de pronto descubrí en mi mente, me di cuenta que así como había el conde Drácula, que chupaba la sangre de los seres humanos, pues en la mitología andina había un personaje que chupaba la manteca de los seres humanos, es decir, chupaba la grasa de los seres humanos, los dejaba sin grasa, ¿no? Es el caricari, el come manteca, los dejaba sin grasa. Yo digo, claro, este tipo, este demonio, porque era un demonio, ¿no? No chupa sangre, sino que se chupa la grasa de los seres humanos, ¿no? Y entonces, y ahí empecé a estudiarlos en estudios antropológicos, recordé los cuentos de mis abuelos, hice primero una primera edición de 100 seres, de todos los pueblos indígenas de Bolivia, que son más de 30, ¿no? Y elegí 2 más o menos de cada uno, y también de la parte colonial y republicana, ya de la mezcla, ¿no? De lo colonial y lo indígena, que hay muchos también. Incluso en la República se han dado seres sobrenaturales que han sido presidentes de Bolivia. El caso de Melgarejo, por ejemplo, un dictador que hasta ahora los espiritistas lo siguen convocando para pedirle consejos, ¿no? O el Che Guevara, donde murió
lo consideran un santo en Valle Grande, le encienden veladoras para pedirle milagros, ¿no es cierto? Entonces, todos esos son seres sobrenaturales, son seres fantásticos. Me fue también con esa primera edición y mucha gente me pidió que aumentara los seres, porque me escribían y me decían, Homero, yo soy de tal provincia y allá hay tal ser, deberías investigar y ponerlo en una nueva edición. Me puse a investigar, entonces ya va por la quinta edición y esta última ya tiene 120 seres, ¿no? 120 seres mágicos, sobrenaturales, fantásticos. Y pues yo creo que esto además es lo que mantiene la identidad de las naciones. ¿Te das cuenta? España no sería la misma sin sus leyendas, sin sus seres sobrenaturales, sin esos mitos que nadie logra explicar, ¿no es cierto? Ni ninguno de los países latinoamericanos sería igual sin estos seres fantásticos, porque estos seres fantásticos son nuestra propia identidad. El día que desaparezca el último de ellos, habrá desaparecido nuestra identidad y seremos globales todos. Esto es lo que nos diferencia los unos de los otros y es lo que nos hace además diversos y ricos. ¿Te das cuenta? Qué aburrido sería si todos pensáramos lo mismo, si tuviéramos las mismas leyendas, los mismos personajes históricos. No, lo lindo está en la diversidad, ¿te das cuenta? Y eso es lo que nos da la identidad nacional. Sí, pues claro, yo he visto que, bueno, en fin, que estoy ante un pensador y lo que sí me gustaría es preguntarte, es decir, hemos hablado del vacío, del silencio, pero no hemos hablado del olvido. ¿Cuán importante es olvidar? Mucho, mira, porque además, a ver, ¿te acuerdas de un cuento de Borges, Funes el Memorioso? En Funes el Memorioso, el personaje es alguien que recuerda absolutamente todo. No tiene ese don que es el don del olvido. Porque a veces los seres humanos necesitamos el olvido para poder seguir viviendo. Es decir, nadie, yo creo, puede vivir sin la carga del pasado encima todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nosotros siempre cometemos errores, al mismo tiempo que aciertos. Pero así como no puedes vivir todo el tiempo angustiado por los errores que has cometido, tampoco puedes vivir exitista con los aciertos que has cometido. Porque lo lindo es siempre esperar el mañana con incertidumbre para ver lo que va a pasar. ¿Te das cuenta? Y el olvido creo que es lo que nos permite a los escritores escribir, en el sentido de que el olvido en realidad no desaparece, simplemente no está en nuestra memoria en ese momento, no está todos los días hasta que empezamos a buscarlo. Y de pronto lo encontramos y es una epifanía. O puede ser, por ejemplo, a mí me pasa con mis novelas especialmente y con algunos cuentos, que de pronto he escrito cosas que al releer esos textos, ¿no? Yo me he dado cuenta de que, ¿dónde lo he sacado? ¿De dónde he sacado esa información? ¿No? Pues si yo esto jamás he leído, nunca he tenido esta información. Pero sí, lo que pasa es que la había olvidado, ¿te das cuenta? En algún momento de mi infancia, de mi adolescencia, pues yo tuve acceso a cierta información y esa información desapareció de mi memoria efectiva, digamos, de memoria práctica, pero se quedó en los archivos de la memoria adentro, de la memoria interior. Entonces, cuando uno está escribiendo, de pronto, sin que uno sepa, aparecen esos olvidos. Y esos olvidos son lo que le dan, ¿no?, la calidad mágica a tu literatura. Claro, están en el subconsciente, digámoslo así. Y cuando ya entra en escritura automática, cuando se produce esa magia realmente, ¿no? Que tú entras en esta escritura automática y ya pasa a otro nivel, digámoslo así, pues ya ahí es donde pasa a otro nivel. O cuando de pronto tú te das cuenta que un personaje que tú le habías asignado un papel secundario en un cuento, en una novela, de pronto él está cobrando vida y está escribiendo él solo y dices, pero este tipo, yo nunca lo he pensado así, ¿no es cierto? Yo lo había pensado como una persona sin importancia y de pronto terminas de escribir el cuento, la novela, y resulta que es uno de los personajes principales de tu novela. Cuando sucede eso, yo les digo a mis estudiantes de los talleres de literatura, que cuando suceda eso, lo dejen a ese personaje que cuente lo que esté contando, porque ese personaje ya cobró vida. Es decir, ha salido del olvido
para hacerse presente. Perfecto. Yo, a ver, para finalizar, bueno, Claro. primero no quiero que se me olvide la invitación, por favor, que se la traslades, si tú lo ves oportuno y has pasado un buen ratito aquí, a tu hija, a Claro, Carmen Lucía, con mucho gusto. que tiene las puertas abiertas de aquí, a tus hijos si también escriben, me has hablado de uno de ellos que te ayuda con las redes sociales y demás. A mí también me ayuda mi hija, porque si no, no podría, porque ella hace unos vídeos maravillosos y yo hago pues, mis torpezas, ¿no? Y me Mira, gustaría... ¿sí? claro, Luis Antonio no escribe, pero es experto en juegos de rol, él es psicólogo y No me realmente, digas. claro. Pero si yo soy rolero de toda la vida. Bueno, entonces pues le paso inmediatamente, porque él es Pero si experto. yo soy Aquí lo un llaman, rolero, yo juego a rol desde los 13 años, mero. bueno, aquí lo llaman a él el maestro, lo llaman el maestro de Uy, los uy, uy, juegos lo de que me ha rol. dicho. Uy, lo que me ha dicho. Pues Le trasládale paso, le también la paso. invitación, por Claro, favor. no, no, por supuesto. Lo dejo en tus manos, Homero, lo dejo en tus Claro que manos. sí, claro Qué maravilla que sí, lo que es el mundo, ¿eh? lo que es Y el por mundo. último, por favor, desde tu experiencia, desde tu vasta Claro, y extensa experiencia, ¿qué recomendaciones darías a las personas que comienzan en la escritura hoy por hoy, que tienen esos sueños puestos y que necesitan ese puntito de decir, a ver, un grande me está diciendo esto, yo voy a hacerle caso? bien, mira, Honorato de Balzac decía que la escritura es un oficio de nalgas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que sentarse y escribir. Esto, mis queridos jóvenes, quiere decir que tienen que olvidarse de los pretextos, que no tengo dónde escribir, que mi computadora es vieja, que no tengo una buhardilla con vista al mar, que hay mucho ruido en mi casa. No, esos son pretextos, esos son pretextos. Siéntense y escriban. ¿Qué es lo que tienen que escribir? Cuando tienen algo que decir, cuando tienen algo que contar, cuando tienen algo que poetizar. No importa lo que sea. Pessoa, si van a escribir del amor, recuerden a Pessoa. Pessoa decía que los poemas de amor, las cartas de amor, son ridículas, porque si no, no serían cartas de amor, porque el amor es ridículo, decía Pessoa. Pero lo que no tiene que ser ridículo es el poeta, es decir, ustedes, los que escriben. Tienen que escribirlo con toda la sobriedad y la seriedad con la que se tiene que escribir un poema. Por otro lado, olvídense de ciertos prejuicios. Si van a escribir un cuento, una novela en la que uno de los protagonistas es homosexual, pues háganlo. No pongan de pretexto, pero es que mi primo es homosexual, ¿qué va a pensar mi primo? ¿Va a pensar que estoy contando de él? No, no es el único homosexual en el mundo. No, no. Una lesbiana, pues sí, escriban sobre las lesbianas. Pero mi hermana, ¿qué les importa? La hermana le va a valer un pepino que escriban ustedes sobre las lesbianas. Ustedes tienen que escribir porque les gusta escribir, porque como dice Raina María Rilke, no saben hacer otra cosa. Y si no escriben, se van a morir, porque la escritura es como el aire, lo necesitan para vivir cada día. Así que no se pongan pretextos, escriban. Pues muy bien, Homero, qué gran consejo y muchísimas gracias. Para mí es todo un halago, como te decía al principio del programa, que hayas estado aquí y que alguien de tu categoría tenga la humildad y el buen hacer de acercarse, de querer transmitir, de querer comunicar y de querer hacer cultura entre los jóvenes, que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, gente como tú, que haga cultura entre los jóvenes y que se te escuche y que sea una auténtica delicia. Gracias. Gracias, querido Leonardo. Ha sido un placer conversar contigo. Eres una persona muy culta, conoce. Antes de entrevistarme, se nota que leíste pues parte de mi obra, leíste cosas que eran importantes para mí y tus preguntas tienen esa característica de alguien que conoce parte de mi obra pues, e intentó descifrar más de ella. Gracias. Pues muchísimas gracias, Homero. Que tengas un buen día. Traslada mis mejores deseos a tu familia. Invita, Gracias. por favor, a tu hijo y a tu hija a este Ahora espacio mismo, ahora mismo, y ahora mismo. que te vaya muy bien. Que sigas contando con éxito Gracias. tanto tus cosas personales como literarias, ¿vale? Vale. Un abrazo grande. A Cuídate. cuidarse. Un abrazo. Hasta luego. Chao.